No toques a mis hijos, le dijo el millonario a la sirvienta, pero lo que su hijo dijo después lo dejó helado. La mansión de los Valverde se alzaba en la exclusiva urbanización de La Moraleja como un monumento al éxito y al vacío. 3 plantas de piedra caliza, jardines diseñados por un paisajista francés, una piscina infinita que nadie usaba y un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ricardo Valverde, 44 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo repartidos por toda España, estaba sentado en su despacho del segundo piso revisando contratos que no necesitaban revisión. Era su forma de esconderse. Llevaba haciéndolo 3 años, desde aquella noche de diciembre en que un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y le arrebató a Marta, su esposa, la mujer que había convertido aquella mansión fría en un hogar cálido. Desde entonces, Ricardo había sellado todas las grietas por donde pudiera colarse la vida. Las fotografías de Marta desaparecieron de las paredes y fueron sustituidas por cuadros abstractos que no significaban nada. La ropa de ella fue donada al tercer día. El perfume que usaba, aquel de jazmín y vainilla que impregnaba cada rincón, fue eliminado con productos de limpieza industrial hasta que la casa olió a nada. Ricardo creía que si borraba las huellas de Marta, borraría también el dolor. Pero el dolor no se borra, solo se transforma, y en su caso se transformó en control. Control absoluto sobre cada aspecto de la vida de sus hijos. Tomás tenía 6 años. Un niño de pelo castaño y ojos verdes que había heredado la sonrisa de su madre, aunque hacía mucho tiempo que no la usaba. Era callado, obediente, casi invisible. Se movía por la mansión como un fantasma educado, pidiendo permiso para todo, disculpándose por existir. Sofía tenía 4 años. Rubia, con rizos desordenados que la niñera anterior peinaba con rigor cada mañana. Tenía los ojos grises de su padre pero la dulzura de su madre. Antes de la muerte de Marta, Sofía era una tormenta de risas y caprichos. Ahora era una niña silenciosa que se chupaba el dedo y arrastraba un conejo de peluche mugriento al que llamaba señor Orejas, el único objeto que Ricardo no había conseguido quitarle porque cada intento provocaba un llanto tan devastador que hasta las paredes parecían temblar. La mansión funcionaba con la precisión de un reloj suizo, gracias a doña Amparo Mendoza, el ama de llaves. Una mujer de 61 años, delgada como un alambre, con el pelo recogido en un moño tan tirante que parecía estirarle la piel del rostro. Llevaba 20 años al servicio de la familia Valverde, primero con los padres de Ricardo y después con él. Se consideraba a sí misma la guardiana de la estirpe, la protectora de los valores familiares, la única persona que entendía lo que aquella casa necesitaba. Y lo que aquella casa necesitaba, según doña Amparo, era orden, disciplina y silencio. Adoraba a Ricardo con una devoción casi enfermiza y despreciaba a cualquiera que amenazara su posición de poder doméstico. Había despachado a 3 niñeras en los últimos 2 años, siempre con el mismo método: observar, encontrar un defecto real o inventado, magnificarlo ante Ricardo y sentarse a ver cómo el hacha caía. La primera niñera duró 4 meses, la segunda 3, la tercera apenas 6 semanas. Doña Amparo las había eliminado a todas con la eficacia silenciosa de un veneno de acción lenta. Aquella mañana de octubre, cuando el sol de Madrid todavía calentaba pero el aire ya anunciaba el otoño, sonó el timbre de la mansión. Doña Amparo abrió la puerta y lo que vio al otro lado le provocó una mueca de disgusto instantánea que disimuló con una sonrisa profesional. En el umbral estaba Elena Ríos. 26 años, pelo negro recogido en una trenza despeinada, piel morena curtida por el sol de Andalucía, ojos oscuros y grandes que miraban todo con una mezcla de curiosidad y determinación. Llevaba una maleta pequeña de tela con las costuras reforzadas a mano y un abrigo de segunda mano que le quedaba grande. No parecía la niñera de una familia millonaria. Parecía una estudiante que se había perdido camino de la facultad. «Buenos días, soy Elena Ríos. La agencia me envía», dijo con una voz clara y firme que contrastaba con su aspecto humilde. Doña Amparo la midió de arriba abajo con una mirada quirúrgica. «Pase», dijo secamente. «El señor la espera en el salón». Elena entró y sus ojos se abrieron al ver el recibidor. Mármol blanco, una escalera curva digna de una película, una lámpara de araña que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. Pero no se dejó intimidar. Había crecido en un pueblo de Jaén, hija de una maestra rural y un agricultor. Había aprendido que la dignidad no se mide en metros cuadrados. Ricardo la esperaba de pie junto a la chimenea apagada del salón principal. Traje gris oscuro, corbata perfectamente anudada, reloj que brillaba con la discreción de lo carísimo. La miró con la misma expresión con la que evaluaba las propuestas de inversión, fría, analítica, desconfiada. «Siéntese», señaló un sofá de cuero blanco. Elena se sentó en el borde, con las manos sobre las rodillas.
La agencia me ha enviado su currículum. 2 años en una guardería municipal en Jaén, 1 año como niñera particular en Málaga. ¿Por qué dejó el trabajo en Málaga? La familia se mudó al extranjero, respondió Elena. Me ofrecieron irme con ellos, pero mi madre estaba enferma y no podía dejarla. Ricardo asintió sin mostrar empatía. Era un dato, no una historia. Mis hijos tienen un horario estricto, continuó él. Tomás se levanta a las 7, desayuna a las 7:30, clases particulares de 8 a 1, almuerzo a la 1:30, actividades educativas por la tarde. Sofía tiene un horario similar adaptado a su edad. Cena a las 7, en la cama a las 8. Sin excepciones. Elena escuchaba y sentía como algo se le encogía por dentro. Conocía ese discurso. Lo había oído antes en familias donde el amor se había sustituido por un protocolo. ¿Puedo conocer a los niños?, preguntó. Ricardo frunció el ceño, como si la petición fuera inusual. Están en la sala de estudio, dijo levantándose. Sígame. Recorrieron un pasillo largo, decorado con cuadros que no decían nada, hasta una puerta cerrada. Ricardo la abrió. La sala de estudio era amplia, luminosa, equipada con los mejores materiales educativos que el dinero podía comprar. Estanterías llenas de libros infantiles ordenados por colores, una mesa baja con sillas ergonómicas, un ordenador infantil, juegos didácticos todavía envueltos en plástico. Y en medio de toda aquella perfección estéril, 2 niños que parecían figuritas de porcelana en una vitrina. Tomás estaba sentado a la mesa con un cuaderno de caligrafía abierto, escribiendo con una concentración mecánica que no era propia de un niño de 6 años. Sofía estaba en una esquina, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, abrazando al señor Orejas y mirando la pared con ojos vacíos. Cuando la puerta se abrió, ambos reaccionaron igual. Se pusieron de pie como resortes y adoptaron una postura rígida, brazos a los lados, mirada baja. Soldaditos de plomo en una casa de cristal. A Elena se le rompió algo por dentro. Niños, ella es la señorita Elena. Se encargará de vosotros a partir de hoy, dijo Ricardo con la misma entonación que usaría para presentar a un nuevo contable. Sed educados. Tomás asintió sin levantar la vista. Sofía apretó al señor Orejas contra su pecho, como protegiéndolo de la intrusa. Ricardo se giró hacia Elena. Si tiene alguna duda, consulte. Con doña Amparo. Ella conoce la rutina mejor que nadie. Y con eso se marchó. Sus pasos se alejaron por el pasillo, el sonido del cuero italiano contra el mármol, y Elena se quedó sola con 2 niños rotos en una habitación perfecta. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Tomás. Hola, le dijo con una sonrisa suave. ¿Cómo te llamas? El niño la miró con desconfianza. Ya lo ha dicho mi padre. Tomás. Bonito nombre. ¿Y tú? Se giró hacia Sofía. La niña no respondió. Hundió la cara en el peluche. Elena miró a su alrededor. Vio los juguetes sin abrir, los libros perfectamente alineados, la ausencia total de desorden, de vida, de infancia. Y tomó una decisión silenciosa. No iba a ser otra niñera más que seguía el protocolo hasta que la despidieran. Iba a devolver la vida a aquella casa, costara lo que costara. La primera semana fue un campo de batalla invisible. Elena cumplía el horario al pie de la letra, consciente de que doña Amparo la vigilaba como un halcón desde cada esquina. Pero dentro de las reglas, empezó a introducir pequeños cambios, tan sutiles que nadie podía objetar. En lugar de sentar a Tomás frente al cuaderno de caligrafía a las 8 en punto, lo sentaba a las 8 pero antes le preguntaba cómo había dormido. La primera vez, el niño la miró como si le hubiera hablado en chino. Nadie le preguntaba eso. Bien, respondió automáticamente. ¿Has soñado algo? Tomás parpadeó. No sé. A veces no nos acordamos, ¿verdad? Sonrió Elena. Yo anoche soñé que volaba sobre un campo de girasoles. ¿Tú has visto girasoles alguna vez? Tomás negó con la cabeza, pero algo cambió en sus ojos. Un destello mínimo de curiosidad, como una chispa en la oscuridad. Con Sofía fue más difícil. La niña se negaba a hablar, se negaba a soltar al señor Orejas, se negaba a comer otra cosa que no fuera arroz blanco sin sal. Elena no la forzó. Simplemente se sentaba a su lado, en silencio, y dibujaba. Flores, animales, casas con jardines. Dejaba los dibujos en el suelo, al alcance de Sofía, y esperaba. Al tercer día, Sofía cogió un lápiz rojo y añadió un punto en una de las flores. Elena no dijo nada, simplemente sonrió para sí misma. Era el principio. Doña Amparo observaba todo con recelo. Esta chica no me gusta, le dijo a Ricardo una noche mientras le servía la cena en el comedor. Es demasiado blanda. Los niños necesitan firmeza, no sonrisitas.
¿Los niños dan problemas?, preguntó Ricardo sin levantar la vista del plato. No, pero eso no es buena señal. Cuando un niño no da problemas es porque lo tienen domesticado o drogado. Esta niña viene del campo, señor. Tiene buenas intenciones, pero buenas intenciones no es lo mismo que buena educación. Ricardo masticó en silencio. Démosle un mes, dijo finalmente. Si no funciona, la cambiamos. Doña Amparo asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No pensaba darle un mes. No pensaba darle ni 2 semanas. La segunda semana fue cuando todo empezó a cambiar de verdad. Elena descubrió algo que ninguna de las niñeras anteriores se había molestado en investigar. Tomás dibujaba. No en los cuadernos de clase, donde hacía letras perfectas y sumas correctas, sino en papelitos que escondía debajo del colchón. Elena los encontró por casualidad al cambiar las sábanas. Eran dibujos extraordinarios para un niño de 6 años. Árboles con raíces que parecían venas, pájaros con alas de fuego, una mujer de pelo largo flotando entre nubes. La mujer aparecía en todos los dibujos. Elena supo inmediatamente quién era. No dijo nada a Tomás. Simplemente al día siguiente, durante la hora de actividades educativas, sacó un bloc de dibujo grande y una caja de pinturas y los puso sobre la mesa. Esto no está en el programa, dijo Tomás mirando las pinturas con deseo y miedo a partes iguales. Ahora sí, respondió Elena. Pinta lo que quieras. El niño la miró esperando la trampa. No hay trampa, Tomás. Es un bloque en blanco. Puedes llenar cada página con lo que te salga del corazón. Tomás cogió un pincel con manos temblorosas. Miró la página en blanco como si fuera un abismo aterrador y maravilloso. Y empezó a pintar. No paró en 1 hora. Elena se sentó a su lado y pintó con Sofía, que por primera vez dejó al señor Orejas en una silla y usó las 2 manos para aplastar pintura contra el papel. El resultado de Sofía fue un caos de colores sin forma, pero la niña sonreía. Sonreía de verdad, con los dientes, con los ojos, con todo el cuerpo. El resultado de Tomás fue un cuadro que habría hecho llorar a cualquier adulto con corazón. Una casa grande y gris con una sola ventana iluminada, y dentro de la ventana, una mujer de pelo largo que extendía los brazos hacia 2 niños pequeños que estaban fuera, bajo la lluvia. Elena tragó saliva. No comentó el dibujo. Simplemente dijo, «Es precioso, Tomás. ¿Puedo colgarlo en la cocina?» Tomás la miró horrorizado. «Papá no lo permitiría». «¿Por qué no?» «Porque dice que las paredes deben estar limpias, que los dibujos se ensucian». Elena sintió una punzada de rabia que disimuló con una sonrisa. «Bueno, entonces lo guardaremos en un sitio especial, ¿vale? Solo para nosotros». Tomás asintió. Y en ese momento, sin saberlo, Elena cruzó una línea invisible. Dejó de ser la empleada y empezó a ser la persona en la que esos niños confiarían. Los días siguientes fueron una revolución silenciosa. Elena mantenía el horario oficial de cara a Doña Amparo y a las cámaras de seguridad que sabía que Ricardo revisaba desde su oficina, pero dentro de cada actividad programada, inyectaba vida. La clase de matemáticas se convertía en una excursión al jardín para contar piedras, hojas y mariquitas. La clase de lectura se convertía en una representación teatral donde Tomás hacía de caballero, Sofía de dragona y Elena de princesa atrapada que en realidad no necesitaba ser rescatada porque sabía karate. Los niños empezaron a reír. Primero bajito, como si la risa fuera algo prohibido que había que dosificar. Después más fuerte. Sofía empezó a hablar de nuevo. Primero palabras sueltas, luego frases cortas, luego preguntas interminables. Elena, ¿por qué el cielo es azul? Elena, ¿los peces duermen? Elena, ¿mi mamá puede vernos desde las nubes? La última pregunta la hizo una tarde de jueves mientras merendaban en la cocina. Elena se quedó inmóvil con el vaso de leche en la mano. Miró a Sofía, que la observaba con aquellos ojos grises enormes y serios, esperando una respuesta que fuera verdad. Creo que sí, cariño, dijo Elena en voz baja. Creo que tu mamá os ve siempre. ¿Y está contenta? Elena miró a Tomás, que había dejado de comer y escuchaba con el cuerpo tenso. Estoy segura de que está muy contenta cuando os ve sonreír. Por eso es importante que sonriáis mucho, para que ella sepa que estáis bien. Sofía asintió con la seriedad de un filósofo de 4 años y volvió a su merienda. Tomás no dijo nada, pero Elena vio cómo apretaba el puño debajo de la mesa y como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla antes de que la limpiara con la manga a toda velocidad. Doña Amparo, que había escuchado la conversación desde el pasillo, apretó los labios con disgusto. Esa noche, cuando Ricardo llegó a las 10 de la noche, agotado y con olor a reuniones interminables, la encontró esperándolo en el vestíbulo. «Señor Ricardo, tenemos que hablar de la niñera». Ricardo se aflojó la corbata.
¿Qué ha pasado ahora? Ha estado hablando a los niños de la señora. De la señora Marta. Ricardo se detuvo en seco. Su rostro se endureció como si le hubieran vertido cemento. ¿Qué les ha dicho? Que la señora los ve desde las nubes. Que está contenta cuando sonríen. Le ha llenado la cabeza a la niña de fantasías sentimentales. Sofía ha preguntado si su madre puede verlos. ¿Entiende lo que eso significa? Esa mujer está reabriendo heridas que estaban cerradas. Las heridas no estaban cerradas, pensó Ricardo, pero no lo dijo. En su lugar, dijo, hablaré con ella. Pero a la mañana siguiente no habló con Elena. No porque se le olvidara, sino porque cuando bajó a la cocina temprano para coger un café antes de irse a la oficina, vio algo que le detuvo los pies. Elena estaba en la cocina con los niños. Eran las 7 menos cuarto, 15 minutos antes de la hora oficial de despertar. Sofía estaba sentada en la encimera, cosa estrictamente prohibida por las normas de la casa, con las piernas colgando, removiendo algo en un bol con una cuchara de madera. Tenía la cara manchada de harina y se reía con la boca abierta. Tomás estaba de pie sobre un taburete junto a Elena, y juntos vertían la masa sobre una sartén. El niño tenía una concentración feroz en el rostro, pero no la concentración muerta de la caligrafía, sino la concentración viva de alguien que está haciendo algo que le importa. Elena decía algo en voz baja que Ricardo no alcanzó a oír, y Tomás sonreía. Sonreía. Ricardo no había visto esa sonrisa en 3 años. Era la sonrisa de Marta, trasplantada en la cara de su hijo, y verla fue como recibir un puñetazo en el plexo solar. Se quedó paralizado en el marco de la puerta, invisible, olvidado, sobrando en una escena de felicidad que no le incluía. Sofía vio a su padre primero. La risa se cortó de golpe. Bajó la mirada, soltó la cuchara. Papá, susurró. Elena se giró rápidamente. La sonrisa desapareció de su cara, sustituida por una expresión de alerta. Don Ricardo, buenos días. No esperábamos. ¿Qué es esto? La voz de Ricardo fue baja pero cortante. Estamos haciendo tortitas, señor, respondió Elena intentando mantener la calma. Los niños se despertaron antes de tiempo y pensé que... El horario dice 7, interrumpió Ricardo mirando su reloj. Son las 6:47. El horario dice 7. Y el horario no incluye subir a los niños a la encimera ni jugar a los cocineros en mi cocina. Los niños se han divertido mucho, señor. Tomás ha aprendido a medir cantidades y Sofía ha practicado su motricidad. No le pago para que se divierta, le pago para que los eduque. Ricardo se acercó a la encimera, bajó a Sofía con un movimiento brusco. La niña se aferró al señor Orejas y corrió a esconderse detrás de las piernas de Elena. Tomás bajó del taburete en silencio, con la cabeza gacha, el soldadito de plomo otra vez. Ricardo miró la cocina. Harina en la encimera, un huevo roto en el suelo, leche derramada. El caos le provocó una oleada de ansiedad que confundió con ira. Limpie esto inmediatamente y ciñase al programa, ordenó. No quiero volver a ver este desorden. Elena sintió apretando los labios. Lo siento, señor. Ricardo salió de la cocina sin mirar a los niños. Subió al coche, arrancó y condujo hasta su oficina con las manos agarrotadas al volante y la imagen de la sonrisa de Tomás grabada a fuego en la retina. No entendía por qué esa imagen le dolía tanto. No entendía que el dolor no era por la sonrisa en sí, sino porque esa sonrisa no era para él. Pasaron los días. Elena aprendió a ser más cautelosa, pero no renunció a su misión. Simplemente se volvió más clandestina. Jugaba con los niños cuando sabía que Ricardo estaba en la oficina y doña Amparo hacía la compra. Escondía los dibujos de Tomás en una carpeta debajo de la cama del niño. Dejaba que Sofía se ensuciara jugando en el jardín y la limpiaba justo antes de que llegara Ricardo. Era una resistencia silenciosa, una guerrilla de amor contra la dictadura del orden. Los niños florecían. Tomás empezó a hablar más, a preguntar, a discutir incluso. Un día le dijo a Elena que no quería hacer matemáticas y ella, en lugar de obligarlo, le preguntó qué quería hacer. Quiero pintar el jardín, dijo el niño. Y salieron al jardín con pinceles y papel y Tomás pintó un árbol enorme con pájaros de colores y debajo del árbol una mujer de pelo largo que sonreía. Sofía dejó de chuparse el dedo. Empezó a comer frutas y verduras porque Elena las convertía en personajes de cuentos inventados. El brócoli era el señor Don Arbolito que necesitaba ser rescatado del plato antes de que el malvado dragón de la salsa lo atrapara. La niña se reía tanto que a veces se le salía la leche por la nariz, y Elena se reía con ella, y Tomás se reía de las dos, y durante unos minutos la mansión dejaba de ser un mausoleo y se convertía en lo que siempre debió ser, un hogar. Pero doña Amparo veía todo. Escuchaba las risas a través de las paredes y cada carcajada era una aguja que se le clavaba en el orgullo.
Esta casa no es un circo, murmuraba mientras pulía la plata con una furia contenida. Esa chica va a destruir todo lo que he construido. Lo que doña Amparo había construido era una prisión emocional, pero ella lo llamaba disciplina. Y estaba decidida a protegerla. El momento que cambió todo llegó un viernes de noviembre. Ricardo tenía prevista una reunión en Barcelona que duraría todo el fin de semana. Salió de casa el viernes por la mañana temprano, se despidió de los niños con un beso formal en la frente, le recordó a Elena el horario y se fue al aeropuerto. Pero la reunión se canceló a última hora. El cliente tuvo una emergencia familiar y pospuso el encuentro. Ricardo, en lugar de informar a la casa, decidió aprovechar la circunstancia. Llevaba semanas con una inquietud que no podía nombrar. Veía cambios en sus hijos que lo desconcertaban. Tomás le había pedido pintura para su cumpleaños en lugar del videojuego educativo que Ricardo ya había comprado. Sofía había dejado de llorar por las noches, algo que según doña Amparo era sospechoso porque los niños siempre lloran y si no lloran es que pasa algo raro. Ricardo quería ver con sus propios ojos qué ocurría cuando él no estaba. Así que volvió a Madrid sin avisar. Llegó a La Moraleja a las 4 de la tarde. Aparcó fuera de la urbanización para que el vigilante no avisara por el interfono. Entró por la puerta lateral del jardín, la que usaba el jardinero, con su propia llave. La casa estaba en silencio, pero no el silencio habitual, muerto y pesado. Era un silencio expectante, como el que precede a una sorpresa. Ricardo cruzó el jardín lateral, bordeó la piscina vacía y se acercó a la parte trasera de la casa, donde estaba la zona de césped que daba a las puertas correderas del salón. Y entonces lo vio. Aquello que le detuvo el corazón. En el césped perfectamente cortado, en la zona que el paisajista francés había diseñado como un espacio contemplativo con lavandas y rosales, se desplegaba una escena que parecía sacada de otro universo. Habían llovido los días anteriores y la tierra junto al parterre estaba empapada, blanda, convertida en barro. Y en el centro de aquel barro estaban Elena y sus hijos. Elena estaba sentada en el suelo, literalmente en el barro, con las piernas cruzadas, el pelo suelto y la ropa empapada de tierra húmeda. Tenía las manos hundidas en el lodo hasta las muñecas y estaba modelando algo con una concentración feliz. A su lado, Sofía estaba de rodillas, con el vestido blanco, aquel vestido de marca italiana que costaba 200 euros, completamente arruinado, cubierto de barro de la cabeza a los pies. La niña tenía los rizos apelmazados con tierra, las mejillas manchadas de marrón y estaba aplastando un puñado de barro con una carcajada que resonaba en todo el jardín como una campana de alegría pura. Tomás estaba tumbado boca arriba en el barro, con los brazos extendidos como una estrella de mar, mirando el cielo gris de noviembre mientras Elena le lanzaba bolas de barro suave que le caían en la barriga y estallaban en salpicaduras, y el niño se retorcía de risa, una risa que salía del estómago, gutural, violenta, la risa de un niño que ha recordado que es un niño. Los tres estaban cubiertos de barro. El césped estaba destrozado. Había huellas por todas partes, montículos de tierra, figuras de barro secándose sobre una tabla de madera. El señor Orejas estaba apoyado en un arbusto, superviviendo a la catástrofe desde una distancia prudencial. Elena lanzó otra bola de barro y Sofía intentó atraparla en el aire, falló y le dio en la cara a Tomás, que respondió con un contraataque que alcanzó a Elena en el pelo. Los tres estallaron en una carcajada tan enorme, tan descontrolada, tan viva, que Ricardo sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones con un golpe. No sabía qué sentir. Lo primero que llegó fue la incredulidad. Lo segundo, un fogonazo de emoción al ver a sus hijos riendo como no los había visto reír desde la muerte de Marta. Lo tercero, y lo que se impuso sobre todo lo demás, fue la rabia. Una rabia irracional, desproporcionada, alimentada por 3 años de dolor no procesado y por la certeza de que aquella mujer estaba haciendo con sus hijos lo que él no podía hacer. La rabia de un padre que se siente reemplazado. La rabia de un hombre que confunde el amor con el control. Ricardo cruzó el jardín a zancadas. Sus zapatos italianos se hundieron en el barro. No le importó. Su rostro era una máscara de furia gélida. Elena lo vio primero. La risa se cortó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se puso de pie de un salto, interponiéndose instintivamente entre Ricardo y los niños, un gesto de protección que a Ricardo le pareció una provocación. Los niños giraron la cabeza. Sofía reconoció a su padre y su rostro pasó de la alegría al terror en una fracción de segundo. Se encogió sobre sí misma, abrazó sus propias rodillas embarradas y empezó a temblar. Tomás se incorporó despacio, con la cabeza baja, el barro goteándole del pelo, esperando la tormenta. Don Ricardo, empezó Elena alzando las manos en un gesto conciliador. Puedo explicar. Pero Ricardo no quería explicaciones.
Quería destruir aquella escena que le dolía más que cualquier balance en rojo, más que cualquier negocio fracasado, porque aquella escena le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que no sabía dar. Se plantó frente a Elena, a menos de 1 metro, y la miró con un desprecio tan frío que la temperatura del aire pareció bajar varios grados. ¿Qué demonios es esto, Siseo? Su voz era baja, controlada, pero vibraba con una violencia contenida que era peor que cualquier grito. Señor, los niños estaban jugando. Jugando. Ricardo miró a su alrededor como si contemplara un campo de batalla. Jugando. ¿A esto lo llama jugar? Ha destrozado mi jardín, ha arruinado la ropa de mis hijos, los tiene revolcándose en el barro como si fueran animales. ¿Para esto le pago? ¿Para esto la contraté? Para convertir mi propiedad en un estercolero y a mis hijos en salvajes. Señor, el juego sensorial con barro es una actividad terapéutica reconocida. Ayuda al desarrollo motor, la creatividad, la regulación emocional. No me dé lecciones, cortó Ricardo dando un paso más hacia ella. Su sombra cubrió a Elena. Usted no es terapeuta, es una sirvienta. Una empleada doméstica a la que se le ha ido la mano. Mírese. Está cubierta de porquería jugando a ser madre con hijos que no son suyos. La frase fue un misil. No toques a mis hijos, dijo Ricardo, y cada palabra fue una sentencia. Elena retrocedió como si la hubieran empujado. La sangre se le fue del rostro. Señor, yo solo. Quítese de en medio, ordenó Ricardo y la apartó con un movimiento del brazo, no violento pero sí brusco, definitivo. Se agachó para coger a Sofía. La niña, aterrorizada, se echó hacia atrás y alargó los brazos hacia Elena. No, papá, con Elena, gimió Sofía. Ven aquí, exigió Ricardo agarrándola por la cintura. Sofía se retorció, pataleó, gritó. Elena. Elena. Ricardo la levantó en brazos y la niña se arqueó hacia atrás, estirando las manos hacia la niñera con una desesperación que partía el alma. Tomás no se movió del suelo. Miraba la escena con los ojos muy abiertos, el cuerpo rígido, las manos llenas de barro apretadas en puños. Ricardo lo miró. Levántate. Ahora. Adentro. Tomás se levantó lentamente pero no caminó hacia su padre. Se quedó de pie entre Ricardo y Elena, en tierra de nadie, temblando pero firme. Venga, Tomás, repitió Ricardo con la voz quebrada por la frustración. Tomás miró a su padre. Luego miró a Elena. Y entonces el niño de 6 años hizo algo que ningún adulto en aquella mansión se había atrevido a hacer, eligió. Caminó hacia Elena y le cogió la mano embarrada. Se agarró a ella con los 2 puños, como un náufrago a un mástil, y miró a su padre con unos ojos que decían, puedes gritarme, puedes castigarme, pero no voy a soltarla. Ricardo sintió el rechazo como un puñetazo en el estómago. Su propio hijo lo rechazaba. Su propio hijo elegía a una extraña antes que a él. El dolor fue tan agudo que lo convirtió instantáneamente en crueldad. Muy bien, dijo Ricardo con una frialdad que cortaba. Usted, le señaló a Elena con un dedo acusador, está despedida. Recoja sus cosas y salga de mi propiedad en 30 minutos. Si en 31 minutos sigue aquí, llamaré a la policía. Señor, por favor, suplicó Elena. Los niños son mis hijos. Míos, no suyos. Usted es una empleada que ha cruzado todos los límites. Ha desobedecido mis instrucciones, ha puesto en peligro la integridad de mis hijos, ha destrozado mi jardín y tiene la desvergüenza de quedarse ahí de pie cubierta de barro mirándome como si yo fuera el malo de la película. Señor, solo estaban riendo. Estaban contentos. El histerismo no es felicidad, replicó Ricardo repitiendo una frase que había oído a doña Amparo y que había hecho suya sin cuestionarla. El descontrol no es alegría. Usted ha confundido libertad con libertinaje. Papá, la voz de Tomás fue pequeña pero clara. No te metas, Tomás, ladró Ricardo. Papá, repitió el niño, y esta vez su voz no tembló. Estábamos haciendo una cosa para mamá. Ricardo se quedó helado. ¿Qué? Tomás señaló la tabla de madera donde se secaban las figuritas de barro. Ricardo no las había mirado bien. Ahora las miró, y lo que vio le quitó el habla. Había 3 figuras. Una era claramente una mujer con el pelo largo, los brazos extendidos, sonriendo. Otra era un niño a su lado. La tercera era una niña. Las 3 figuras estaban juntas, cogidas de las manos, formando un círculo. Elena nos ha enseñado a hacer figuras de barro, explicó Tomás con voz temblorosa. Y yo quería hacer a mamá, para ponerla en mi cuarto, para que nos vigile. Sofía quería ayudar. Y Elena nos dijo que mamá estaría muy contenta de vernos jugar en el barro porque a mamá le gustaba ensuciarse con nosotros. ¿Tú te acuerdas,
¿Papá? ¿Te acuerdas de cuando mamá nos dejaba saltar en los charcos? Ricardo se acordaba. Dios, ¿cómo se acordaba? Marta saltando en los charcos del jardín con Tomás en brazos, los dos riendo como locos mientras él los miraba desde la ventana del despacho, demasiado ocupado para unirse, siempre demasiado ocupado. Pero Ricardo no podía permitirse ese recuerdo ahora. El dolor era demasiado. La vergüenza era demasiado. Así que hizo lo que siempre hacía, se escudó en la autoridad. Adentro. Los dos. Ahora, ordenó con una voz que no admitía réplica. Tomás soltó la mano de Elena. La miró con los ojos llenos de algo que era más que tristeza, era derrota. Elena se agachó y le susurró al oído, no pasa nada, campeón. Todo va a estar bien. ¿Te acuerdas de lo que siempre digo? El niño asintió. Que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que hacen lo correcto aunque lo tengan. Elena le besó la frente embarrada. Cuida de tu hermana. Tomás cogió la mano de Sofía y los dos niños caminaron hacia la casa, pequeños y sucios y rotos, dejando huellas de barro en el mármol inmaculado del salón. Ricardo se quedó a solas con Elena en el jardín destrozado. La lluvia había empezado a caer otra vez, fina, persistente, como si el cielo llorara lo que ellos no podían. 30 minutos, repitió Ricardo sin mirarla. Elena se limpió las manos en los pantalones, un gesto inútil porque todo estaba igualmente sucio. Don Ricardo, dijo ella, y su voz ya no suplicaba. Era firme, clara, triste. Puede echarme. Puede borrarme de esta casa como borró las fotos de su esposa, como borró su perfume, como borró todo rastro de vida. Pero no puede borrar lo que sus hijos han sentido hoy. Hoy han sido niños. Hoy han reído. Hoy han hablado de su madre sin miedo. Y eso usted no puede arrancárselo, por mucho dinero que tenga. Ricardo apretó los puños. Váyase. Elena caminó hacia la casa para recoger sus cosas. Al pasar junto a Ricardo, se detuvo un segundo. Sofía tiene pesadillas todas las noches. Si la oye gritar, no encienda la luz de golpe. Siéntese a su lado y cántele bajito. Cualquier canción. Y Tomás necesita pintar. Es su forma de hablar con su madre. Si le quita eso, le quita la única conexión que le queda con ella. Ricardo no respondió. Elena entró en la casa. 15 minutos después salió con su maleta de tela, la misma con la que había llegado. No había recogido el dinero extra que Ricardo había dejado sobre la mesa de la cocina, solo su sueldo justo. En la puerta se giró una última vez. Los quiero, dijo simplemente. Sé que no debería, sé que son sus hijos, no los míos. Pero los quiero. Y ellos a usted, aunque no sepa verlo. La puerta se cerró tras ella. Ricardo se quedó de pie en el vestíbulo, con los zapatos llenos de barro, el traje arruinado y dos niños que lloraban en algún rincón de la casa. Había ganado. Había recuperado el control. Y nunca en su vida se había sentido tan derrotado. Desde el final del pasillo, doña Amparo observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. El plan había funcionado. La intrusa se había ido. El orden había sido restaurado. O eso creía ella. La noche que siguió al despido de Elena fue la más larga que Ricardo recordaba desde la muerte de Marta. Los niños no cenaron. Tomás se encerró en su cuarto y no abrió la puerta. Sofía lloró durante 2 horas seguidas, un llanto ronco, desesperado, de abandono absoluto, abrazada al señor Orejas en un rincón de su habitación, negándose a que nadie la tocara. Ricardo intentó consolarla. Se sentó a su lado, le ofreció agua, le habló con la voz más suave que pudo encontrar en su repertorio limitado de ternuras. Pero cada vez que extendía la mano hacia ella, la niña se encogía y gritaba una sola palabra: Elena. A las 11 de la noche, agotada de llorar, Sofía se durmió en el suelo. Ricardo la levantó, la metió en la cama y se quedó mirándola. Tenía la cara hinchada y roja, los rizos apelmazados de barro seco que nadie había limpiado, los puños cerrados incluso en sueños. Parecía un soldado caído en batalla. Ricardo fue a la habitación de Tomás. Llamó a la puerta. Silencio. Tomás, abre. No hay respuesta. Tomás, soy papá. Abre la puerta, por favor. El por favor le salió raro, como una palabra en un idioma extranjero. Más silencio. Ricardo pensó en forzar la puerta, pero algo lo detuvo. Quizá fue el recuerdo de la cara de su hijo eligiendo la mano embarrada de Elena en lugar de la suya. Quizá fue la certeza de que si entraba a la fuerza, perdería lo poco que le quedaba. Se sentó en el suelo del pasillo, apoyó la espalda contra la puerta cerrada de su hijo y esperó. A las 2 de la mañana, oyó un clic. La puerta se abrió unos centímetros. La cara de Tomás apareció en la rendija. Había estado llorando pero ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, rojos,
vacíos. No son los ojos de un niño de 6 años, pensó Ricardo con un escalofrío. Son los ojos de alguien que ha dejado de esperar. Tomás, empezó Ricardo, pero el niño lo interrumpió. ¿Por qué la echaste? Ricardo tragó saliva. Porque hizo cosas que no debía. Nos dejó jugar. Eso no es algo malo, papá. Estabais cubiertos de barro, Tomás. El jardín estaba destrozado. La ropa Era barro, papá. solo barro. Se limpia. Pero Elena no vuelve. El niño lo miró con una intensidad que Ricardo no había visto nunca, ni en las juntas de accionistas más tensas, ni en las negociaciones más difíciles. Ningún adversario empresarial lo había mirado con tanta verdad. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Tomás con una voz tan calmada que daba miedo. Lo peor es que con Elena yo podía hablar de mamá. Podía pintarla, podía hacer figuras de ella, podía decir su nombre sin que todo el mundo se pusiera triste o se enfadara. Con Elena, mamá no estaba prohibida. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Tomás, mamá no está prohibida. Sí lo está, papá. Quitaste sus fotos. Regalaste su ropa. No se puede decir su nombre en la cena porque te pones raro. Sofía ni siquiera se acuerda de cómo era su cara porque no hay ninguna foto en la casa. Elena nos dejó recordarla. Nos dejó quererla. Y tú la has echado por eso. No la eché por eso. La eché porque... Ricardo buscó razones, pero todas sonaban huecas. Porque desobedeció las normas. Porque estabais en el barro. Porque te duele, completó Tomás. Te duele vernos felices sin ti. Te duele que Elena pueda hacernos reír y tú no. Eso es lo que te pasa, papá. Tienes miedo de que queramos más a Elena que a ti. 6 años. Un niño de 6 años acababa de hacer el diagnóstico más preciso que ningún psicólogo habría podido hacer. Ricardo se quedó sin palabras. Literalmente se quedó mudo, con la boca abierta y los ojos ardiendo. Tomás retrocedió hacia la oscuridad de su habitación. Buenas noches, papá, dijo, y cerró la puerta. El clic del pestillo fue el sonido más desolador que Ricardo había escuchado en su vida. Se quedó sentado en el suelo del pasillo durante 1 hora más, con la espalda contra la puerta de su hijo, mirando la pared del frente y viendo, por primera vez con claridad aterradora, el monstruo en que se había convertido. No era un mal padre por ser cruel. Era un mal padre por ser cobarde. Tenía tanto miedo de perder a sus hijos como había perdido a Marta, que los había encerrado en una burbuja de seguridad donde nada podía herirlos pero donde tampoco podían vivir. Había construido una cárcel de lujo y la había llamado hogar. Y la única persona que había intentado abrir las ventanas, la había echado a patadas. A las 3 de la mañana, un grito perforó el silencio de la mansión. Ricardo se levantó de un salto. Era Sofía. Corrió a su habitación. La niña estaba sentada en la cama, los ojos desorbitados, el cuerpo temblando, la boca abierta en un grito silencioso que era peor que el más fuerte de los alaridos. Ricardo se sentó a su lado. Sofía, cariño, estoy aquí. Papá está aquí. La niña lo miró sin verlo. Estaba atrapada en la pesadilla, en ese lugar oscuro donde las personas que amas desaparecen y no vuelven. Ricardo recordó las palabras de Elena: no encienda la luz de golpe. Siéntese a su lado y cántele bajito. Cualquier canción. Ricardo no cantaba. No había cantado en años. No se acordaba de la última vez que había cantado. Pero en aquel momento, en la oscuridad de la habitación de su hija, con la niña temblando a su lado, hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a tararear. Desafinado, inseguro, apenas audible. Una canción que no sabía que recordaba, una nana que Marta cantaba a los niños, aquella del elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. Sofía dejó de temblar. Lo miró. Lo vio. Papá, susurró. Estoy aquí, cariño. Aquí estoy. La niña se lanzó a sus brazos y lloró contra su pecho, un llanto diferente al anterior, más calmado, más profundo, como si drenara todo el miedo acumulado. Ricardo la abrazó y siguió tarareando, con la voz rota, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, meciéndola en la oscuridad. Elena tenía razón. Maldita sea, Elena tenía razón en todo. Los 3 días siguientes fueron un infierno en cámara lenta. Los niños no mejoraron. Empeoraron. Tomás dejó de hablar completamente. No con enfado, sino con resignación. Se sentaba a la mesa, comía lo mínimo, hacía los ejercicios que doña Amparo le ponía con la eficiencia de un autómata y se encerraba en su cuarto. No pintaba. No dibujaba. No hacía nada excepto estar sentado mirando por la ventana con una expresión que en un adulto se llamaría depresión clínica. Sofía retrocedió a un estado que asustó incluso a doña Amparo. Dejó de hablar,
Dejó de comer, volvió a chuparse el dedo con una intensidad nueva, casi violenta, y empezó a golpearse la cabeza contra la almohada antes de dormirse, un tic de ansiedad que ninguna de las niñeras anteriores había visto. Doña Amparo intentó llenar el vacío. Preparó actividades, horarios, rutinas reforzadas. Pero los niños la miraban con una indiferencia glacial, como si fuera un mueble más. Señor Ricardo, los niños están simplemente adaptándose al cambio, le dijo Amparo una noche. Es normal. En una semana habrán olvidado a esa chica. Los niños olvidan rápido. Pero Ricardo ya no estaba tan seguro. Cada noche revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, no las del presente sino las de las semanas anteriores, cuando Elena estaba. Veía a sus hijos riéndose, jugando, viviendo. Veía a Elena sentada en el suelo con ellos, leyéndoles cuentos, inventando historias, haciendo voces ridículas que arrancaban carcajadas. Veía cómo Tomás le enseñaba sus dibujos a Elena con orgullo y cómo ella los miraba con una admiración genuina que no era actuada. Veía cómo Sofía se dormía en el regazo de Elena mientras ésta le acariciaba el pelo y le cantaba bajito. Y se veía a sí mismo en el contraste, rígido, distante, ausente, un padre de cheques y horarios que no sabía abrazar a sus propios hijos sin sentirse un fraude. Al cuarto día, Ricardo volvió a casa a mediodía. Algo lo empujaba, una urgencia que no podía explicar. Entró en la mansión y la encontró sumida en un silencio que ya no era orden, era muerte. Subió a la habitación de Tomás. El niño estaba sentado en la cama con un libro en las rodillas, pero no leía. Miraba la página sin verla. Tomás. El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban apagados. ¿Quieres comer algo? No tengo hambre. ¿Quieres que juguemos a algo? No hay nada a lo que jugar. ¿Quieres pintar? Se acabó la pintura. Ricardo sabía que no se había acabado. Había un armario lleno de material artístico. Se acabó era una metáfora. Se acabó significaba se acabó todo lo que importaba. Tomás, dijo Ricardo sentándose en la cama junto a su hijo. Necesito que me digas la verdad. ¿Estás bien? El niño lo miró durante un largo rato. Después hizo algo que destruyó a Ricardo más que cualquier palabra. Se encogió de hombros. Un gesto de indiferencia total, de alguien que ha dejado de luchar, de alguien que ha aceptado que así es la vida, fría, ordenada y vacía. Ricardo bajó a la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en un rincón, abrazando al señor Orejas, balanceándose adelante y atrás. No cantaba, no hablaba, no jugaba. Se balanceaba. Sofía, cariño, ¿quieres merendar? La niña no respondió. Siguió balanceándose. Elena, susurró sin mirarlo. Elena. Ricardo se arrodilló frente a ella. Sofía, Elena no está. Pero papá está aquí. La niña levantó los ojos. Lo miró con una claridad devastadora para sus 4 años y dijo, tú no juegas, papá. Tú no cantas. Tú no haces nada. Solo mandas. Cada palabra fue un clavo ardiendo en el corazón de Ricardo. Salió de la habitación porque no podía respirar. Se apoyó contra la pared del pasillo y se tapó la boca con la mano para que nadie oyera el sonido que salió de su garganta, un gemido animal, de padre que se ha dado cuenta demasiado tarde de que ha estado mirando hacia el lado equivocado. Fue en ese momento de devastación absoluta cuando oyó la voz de doña Amparo en el piso de abajo, hablando por teléfono en la cocina. Las paredes de mármol de la mansión transmitían los sonidos con una fidelidad que Amparo desconocía. Sí, ya se fue la chica. Era cuestión de tiempo. Le dije al señor que era una irresponsable, que los niños necesitaban mano dura, no abracitos. Ahora están un poco alicaídos pero se les pasará. Lo importante es que el orden se ha restaurado. Una pausa mientras la otra persona hablaba. No, no creo que vuelva. El señor estaba furioso. La vio en el barro con los niños y perdió los nervios. Fue perfecto. Le bastó un empujoncito para explotar. Yo me encargué de que estuviera bien cargado de información antes. Le dije que la chica hablaba de la señora Marta con los niños, que los tenía descontrolados, que las noches sin llanto eran sospechosas. Un poco aquí, un poco allá, y el volcán estalló solito. Una risa seca, satisfecha. Otra pausa. ¿Qué si me da pena? ¿Pena de qué? Aquí el que manda soy yo. Llevo 20 años manteniendo esta casa en pie. No voy a dejar que una niñata de pueblo venga a cambiarlo todo porque sepa hacer payasadas con los niños. Los niños necesitan límites, no circos. Y el señor Ricardo necesita a alguien que le recuerde quién manda. Sin mí, esta casa se desmorona. Ya verá, en una semana los niños estarán como siempre, callados y obedientes, y todo volverá a la normalidad. Ricardo escuchó cada palabra desde lo alto de la escalera, inmóvil como una estatua,
con el corazón latiéndole en los oídos. La rabia que sintió no fue la rabia caliente e impulsiva que lo había dominado en el jardín. Fue una rabia fría, lúcida, quirúrgica. La rabia del hombre de negocios que descubre que su socio de confianza le ha estado robando durante años. Doña Amparo no protegía a sus hijos. Protegía su territorio. No le importaban Tomás ni Sofía. Le importaba el poder, la influencia, el control que ejercía sobre una casa y una familia rota. Había manipulado a Ricardo desde el principio. Había envenenado su percepción de Elena gota a gota, comentario a comentario. Había convertido cada risa de los niños en una señal de alarma, cada momento de felicidad en una amenaza. Y Ricardo se lo había tragado todo porque era más fácil creer que el problema era Elena que aceptar que el problema era él mismo. Ricardo bajó las escaleras con una calma aterradora. Doña Amparo estaba colgando el teléfono cuando él entró en la cocina. Se giró y lo vio. Algo en su rostro debió alertarla porque su expresión cambió ligeramente, un parpadeo de inseguridad que disimuló rápidamente con su máscara de servil eficiencia. Señor Ricardo, no lo esperaba tan pronto. ¿Le preparo algo de comer? Ricardo se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y la miró en silencio durante 10 segundos que se estiraron como 10 horas. Doña Amparo se removió inquieta. ¿Ocurre algo, señor? He escuchado tu conversación telefónica. El color abandonó la cara de la mujer como si alguien hubiera abierto un desagüe. Señor, yo. 20 años, doña Amparo. Le pago desde hace 20 años. Le confío mi casa, mis hijos, mi vida doméstica. Y usted se dedica a manipularme como si fuera un títere. Señor Ricardo, me malinterpreta. No la malinterpretó. La he escuchado con toda claridad. Se encargó de que estuviera bien cargado de información. Un empujoncito para que el volcán estallara. Aquí el que manda soy yo. Son sus palabras exactas, o también las estoy malinterpretando. Doña Amparo retrocedió un paso. 20 años de servilismo calculado le habían dado un instinto de supervivencia afinado, y ese instinto le decía que la situación era irreparable. Pero lo intentó igualmente. Todo lo que hice fue por el bien de los niños, señor. Esa chica era un peligro. Los tenía descontrolados, les llenaba la cabeza de tonterías, hablaba de la señora Marta sin su permiso. Les hizo reír, Amparo. Los hizo reír por primera vez en 3 años. Y usted me convenció de que eso era un problema. ¿Por qué lo es? Los niños necesitan. ¿Qué necesitan, Amparo? ¿Silencio? ¿Obediencia? ¿Ser invisibles? Porque eso es lo que tengo ahora. 2 niños que no comen, no hablan, no juegan. Un hijo que se encoge de hombros cuando le pregunto si está bien. Una hija de 4 años que se golpea la cabeza contra la almohada para dormirse. ¿Eso es lo que usted quiere para ellos? Doña Amparo cambió de estrategia. Se irguió, se alisó el delantal y adoptó el tono de dignidad ofendida que tan bien le funcionaba. He dado mi vida por esta familia. He limpiado su casa, he guardado sus secretos, he mantenido el orden cuando todo se derrumbaba. Y ahora me acusa de ser la villana porque una niñera de pueblo logró engañar a los niños con jueguecitos. ¿Sabe lo que pasará si trae a esa chica de vuelta? Los niños se convertirán en unos salvajes. Perderán la disciplina, perderán el respeto y usted perderá el control. Ya he perdido lo que importa, dijo Ricardo con una voz tan tranquila que daba miedo. He perdido la sonrisa de mis hijos. He perdido su confianza. He perdido 3 años de su infancia que no van a volver. Y todo porque usted me convenció de que el amor era peligroso. Doña Amparo lo miró con un destello de furia en los ojos. La máscara se caía y debajo no había lealtad sino resentimiento, el resentimiento de una mujer que había dedicado su vida a servir a otros y que había confundido el servicio con la propiedad. Usted no sabe lo que es criar niños, soltó ella con veneno. Su esposa lo sabía, pero usted nunca estuvo presente. Siempre en la oficina, siempre en viaje, siempre demasiado ocupado. Yo fui quien crió a esos niños cuando la señora murió. Yo fui quien los levantaba, los bañaba, los alimentaba. No esa niñata que lleva aquí 5 minutos y ya se cree la madre del año. La crueldad de la verdad parcial era el arma favorita de Doña Amparo. Sí, ella había hecho esas cosas. Pero las había hecho con la frialdad de una funcionaria, no con el calor de un ser humano. Había alimentado a los niños, pero nunca les había dado de comer con amor. Los había bañado, pero nunca había jugado con ellos en la bañera. Los había acostado, pero nunca les había contado un cuento. Ricardo abrió la puerta de la cocina que daba al jardín. El aire frío de noviembre entró como una bofetada. Recoja sus cosas, doña Amparo. Tiene 1 hora. La mujer se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. No puede echarme. No puede. Llevo 20 años.
Puede ir a Recursos Humanos el lunes a recoger su finiquito. Le pagaré hasta el último céntimo que se le debe, más una compensación generosa. Pero quiero que salga de esta casa hoy. Se ha acabado, le dijo Ricardo mirándola a los ojos con una firmeza que nunca había mostrado ante ella. Se ha acabado la dictadura. Se ha acabado el veneno. Se ha acabado usted. Si la vuelvo a ver cerca de mis hijos, le aseguro que mis abogados harán de su vida un infierno. Y no necesitaré un empujoncito para explotar, señora. ¿Entendido? Doña Amparo se quitó el delantal con un movimiento brusco, lo dejó caer al suelo y caminó hacia la puerta con la espalda tiesa y la mandíbula apretada. En el umbral se giró una última vez. Se arrepentirá, dijo con una voz que destilaba hiel. Sin mí, esta casa se hundirá. Sin usted, dijo Ricardo, esta casa por fin podrá respirar. Adiós, doña Amparo. La mujer desapareció en la noche. Ricardo cerró la puerta. El sonido del pestillo fue liberador, como si acabara de abrir las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada. Pero la liberación duró poco. Porque ahora venía la parte más difícil. Ahora tenía que arreglar lo que había roto. Y lo primero que necesitaba era a Elena. Esa noche, a las 11, Ricardo se sentó en su despacho con el teléfono en la mano. El número de Elena estaba en los registros de la agencia. Lo había buscado aquella tarde, tras echar a doña Amparo. Lo tenía apuntado en un papel delante de él. Llevaba una hora mirándolo. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Ricardo Valverde, el hombre que negociaba acuerdos de millones con la sangre fría de un cirujano, no era capaz de marcar un número de teléfono para pedir perdón a una chica de 26 años de un pueblo de Jaén. Porque pedir perdón significaba admitir que se había equivocado. Y admitir que se había equivocado significaba aceptar que llevaba 3 años equivocándose. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pero entonces oyó un ruido. Un golpe rítmico, suave, que venía de la habitación de Sofía. Se levantó y fue a mirar. La niña estaba dormida, pero su cabeza se balanceaba contra la almohada con un ritmo monótono, machacón. El tic de ansiedad. Ricardo se sentó en la cama, le sujetó la cabeza con cuidado, le acarició el pelo. Sofía se calmó pero en sueño susurró. Elena, no te vayas. Eso fue suficiente. Ricardo volvió al despacho y marcó el número. Un tono. 2, 3, 4, 5. Estaba a punto de colgar cuando la voz de Elena contestó, ronca, como si hubiera estado llorando o durmiendo o ambas cosas. Diga. Elena, soy Ricardo Valverde. Silencio. Un silencio largo, pesado, cargado de todo lo que había pasado. Lo escucho, dijo ella finalmente. Su voz era cautelosa, como la de alguien que se acerca a un animal que ya le ha mordido una vez. He despedido a doña Amparo. Pausa. ¿Por qué? Porque descubrí que me manipulaba. Me envenenó contra usted. Me hizo creer que lo que usted hacía era perjudicial para los niños cuando en realidad era lo único bueno que les había pasado en 3 años. Otra pausa. Me alegro de que lo haya visto. Pero eso no cambia lo que usted me dijo en el jardín. Tiene razón. Ricardo tragó saliva. Lo que le dije fue imperdonable. Le dije que no tocara a mis hijos como si usted fuera una amenaza. Le dije que era una sirvienta, como si eso la hiciera menos persona. Le dije cosas horribles porque estaba cegado por el dolor, por los celos y por el miedo. Y le pido perdón. No se lo merecía. Elena no respondió inmediatamente. Ricardo podía oír su respiración al otro lado de la línea, y en esa respiración había algo que no era rencor, era dolor. Sus hijos, don Ricardo. ¿Cómo están sus hijos? Ricardo cerró los ojos. Mal, Elena. Están muy mal. Tomás no habla, no pinta, no hace nada. Sofía se golpea la cabeza por las noches y no come. Se están apagando. Y yo no sé cómo encender la luz. Es usted quien tiene que encenderla. No yo. Lo sé. Pero necesito ayuda. No sé cómo jugar con ellos, no sé cómo hablarles de Marta, no sé cómo ser el padre que necesitan. Usted sí sabe. Quiere que vuelva para que usted pueda seguir escondiéndose. En la oficina mientras yo hago de madre, preguntó Elena, y había un filo en su voz que cortaba. No. Quiero que vuelva para que me enseñe. Para que me enseñe a hacer lo que usted hace. Quiero aprender a ser padre, Elena. De verdad esta vez. Sin horarios absurdos, sin uniformes, sin reglas de museo. Quiero aprender a sentarme en el suelo con mis hijos, a mancharme de barro, a cantar nanas, a dejarles pintar las paredes si hace falta. Y quiero que usted me ayude porque es la única persona que ha conseguido que mis hijos vuelvan a estar vivos. Silencio. Largo. Interminable. Después, la voz de Elena, suave pero firme.
mañana a las 7. Como siempre. Pero con una condición. La que sea. Usted estará en casa. No en la oficina. No en una reunión. En casa. Conmigo y con los niños. Desde el primer minuto. Ricardo no dudó. Allí estaré. Buenas noches, don Ricardo. Ricardo. Llámeme Ricardo, por favor. Buenas noches, Ricardo. Gracias, Elena. Gracias. No me las dé a mí. Déselas a sus hijos mañana, con un abrazo. Ella colgó. Ricardo se quedó sentado en la oscuridad de su despacho con el teléfono en la mano y una sensación que no reconocía porque hacía mucho tiempo que no la sentía. Era esperanza. Martín se despertó con el olor a tortitas. Al principio creyó que era un sueño. Llevaba días despertándose en un mundo gris donde nada olía a nada. Pero el olor era real. Se levantó de la cama, se puso las zapatillas y caminó hacia la cocina como un sonámbulo, siguiendo el aroma como un hilo invisible. Se detuvo en la puerta. Y lo que vio le quitó el habla. Elena estaba frente a los fogones, con el mismo delantal, con la misma trenza despeinada, con la misma sonrisa. Y a su lado, con las mangas de la camisa remangadas y un delantal ridículamente pequeño que le habían puesto por encima del pantalón del pijama, estaba su padre. Ricardo Valverde, el hombre que no entraba en la cocina ni para servirse un vaso de agua, estaba intentando dar la vuelta a una tortita con una torpeza que en otras circunstancias habría sido cómica. Estaba quemando la segunda. Te digo que hay que esperar a que salgan las burbujas, le decía Elena riéndose. ¿Qué burbujas? Yo no veo ninguna burbuja. Esas, mira. Ahora. Dale la vuelta. Ahora. Ricardo giró la tortita. Salió torcida, medio quemada por un lado y cruda por el otro, pero no se cayó al suelo, que ya era un logro. Elena aplaudió con una exageración cariñosa. Bravo. Esa es tuya. Te la comes tú con todo el carbón incluido. Tomás no se movió durante 10 segundos. Miraba la escena como quien mira un espejismo en el desierto, con miedo a acercarse porque podría desvanecerse. Entonces Elena lo vio. Su cara se iluminó. Buenos días, campeón, dijo. ¿Has vuelto? La voz de Tomás fue un hilo. He vuelto. ¿Para siempre? Elena miró a Ricardo. Él asintió. Para siempre, dijo ella. Tomás no corrió hacia Elena. Corrió hacia su padre. Se estrelló contra sus piernas, le rodeó la cintura con los brazos y apretó con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Perdóname, papá, sollozó el niño. Perdóname por lo que dije. No me perdones a mí, susurró Ricardo arrodillándose para quedar a su altura. Tú no tienes nada que perdonar. Todo lo que dijiste era verdad. Cada palabra. Eres el niño más valiente que conozco, Tomás. Y tu padre es el mayor cobarde del mundo, pero eso se va a acabar. Te lo prometo. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Elena. Durmiendo todavía. Voy a por ella, dijo Ricardo. No, ya voy yo, dijo Tomás limpiándose las lágrimas con una sonrisa nueva, brillante, viva. Se la va a decir el campeón, que para eso soy el hermano mayor. Salió corriendo hacia la habitación de Sofía. 30 segundos después se oyó un grito agudo, un grito de alegría pura, y el sonido de pasos pequeños y apresurados por el pasillo. Sofía apareció en la puerta de la cocina arrastrando al señor Orejas por una oreja, con el pelo revuelto y los ojos llenos de una emoción que era demasiado grande para su cuerpo. Se quedó mirando a Elena como si fuera el sol después de un mes de nubes. Tú, dijo la niña. Yo, contestó Elena abriendo los brazos. Sofía cruzó la cocina volando y se lanzó a los brazos de Elena con tanta fuerza que casi la tira al suelo. La abrazó con todo su cuerpo, con brazos y piernas, como un koala, hundiendo la cara en su cuello, y lloró. Pero no era el llanto desesperado de las noches anteriores. Era un llanto de alivio, de final de pesadilla, de vuelta a casa. Ricardo los miraba desde la encimera, con la espátula en la mano y la tortita olvidada quemándose en la sartén y no le importaba nada. Nada excepto aquella imagen de sus hijos abrazando a la mujer que los había salvado. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles y las más hermosas de la vida de Ricardo. Difíciles porque cambiar de verdad duele. Duele renunciar al control. Duele aceptar que no sabes hacer las cosas básicas que cualquier padre debería saber. Duele sentarte en el suelo y no saber cómo jugar. Hermosas porque sus hijos le enseñaron. Tomás le enseñó a pintar. Se sentaban juntos en el jardín, con acuarelas y papel, y el niño le explicaba con la seriedad de un maestro. No, papá, el cielo no tiene que ser azul siempre. A veces es naranja. A veces es morado. Tú pinta lo que sientas. Ricardo pintaba cielos morados y árboles que parecían medusas, y Tomás se reía tanto que se caía de espaldas en la hierba.
Sofía le enseñó a jugar al barro. Porque sí, volvieron al barro. Elena sugirió que construyeran un rincón especial en el jardín, una zona designada para el caos, y Ricardo aceptó inmediatamente. Compraron arcilla, barro especial, herramientas de modelar. Y un sábado lluvioso, los cuatro salieron al jardín y se sentaron en el barro y crearon un mundo entero de figuritas, animales, casas, personas, monstruos con 3 ojos y princesas con espada. Ricardo descubrió que el barro entre los dedos era terapéutico. Que ensuciar un traje de 500 euros para hacer reír a tu hija era la mejor inversión que había hecho en su vida. Que el olor a tierra mojada era el olor de la felicidad. Elena le enseñó a hablar de Marta. Fue lo más difícil. Una noche, después de acostar a los niños, Elena le dijo con suavidad: los niños necesitan fotos de su madre en la casa. Necesitan ver su cara, oír su nombre, recordar que existió y que los quería. Ricardo sacó una caja del fondo de un armario. Dentro estaban todas las fotografías que había retirado. Las manos le temblaban al abrir la caja. Elena se sentó a su lado y esperó. No lo presionó. No le dijo que fuera valiente ni que lo superara. Simplemente esperó. Ricardo sacó una foto. Marta en la playa, con Tomás bebé en brazos, riendo con el pelo al viento. Cerró los ojos. Respiró. Luego sacó otra. Y otra. Y al final las puso todas sobre la mesa y las miró una por una. Y lloró como no había llorado en 3 años, un llanto que vaciaba todo el veneno acumulado, todo el dolor guardado en cajas selladas. Elena le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente, las fotos estaban colgadas en la pared del salón. Marta sonreía desde cada marco, mirando a sus hijos crecer, presente por fin después de 3 años de exilio. Tomás se paró delante de las fotos y las miró durante un rato largo. Después se giró hacia su padre y, sin palabras, le abrazó. Sofía señaló una foto en la que Marta sostenía un helado de chocolate con la nariz manchada. ¿Esa es mamá?, preguntó. Sí, cariño. Esa es mamá. Era guapa. Muy guapa. ¿A qué sí? La más guapa del mundo. ¿Y estaba loca? Sofía. Señalaba la nariz manchada de chocolate. Ricardo se rió. Un poco loca sí estaba. Como tú. Sofía sonrió y abrazó la foto con los 2 brazos, apretándola contra su pecho como hacía con el señor Orejas. Un mes después de la vuelta de Elena, Ricardo vendió 2 de sus hoteles y redujo su jornada laboral a la mitad. Empezaba a trabajar a las 9, cuando los niños ya estaban con Elena, y volvía a las 4 para pasar la tarde con ellos. Dejó de revisar las cámaras de seguridad. Ya no necesitaba vigilar. Confiaba. Elena seguía siendo la niñera, pero la palabra se había quedado pequeña. Era la pedagoga, la compañera de juegos, la traductora emocional entre un padre torpe y unos niños que todavía estaban curándose. Y poco a poco, sin que nadie lo planificara, se convirtió en algo más. No fue un momento romántico de película. Fue un proceso lento, silencioso, como el crecimiento de una planta. Fue la forma en que Elena miraba a Ricardo cuando él jugaba con los niños, con un orgullo suave en los ojos. Fue la forma en que Ricardo le preparaba un café exactamente como a ella le gustaba sin que nadie se lo hubiera enseñado, simplemente porque la había observado. Fue la noche en que Sofía tuvo fiebre y los 2 se quedaron a su lado, sentados en el suelo de la habitación, hombro con hombro, turnándose para ponerle paños fríos en la frente, sin hablar, sin necesidad de hablar, funcionando como un equipo que llevara años practicando. Un domingo de diciembre, mientras los niños dormían la siesta, Elena y Ricardo estaban sentados en la cocina, el lugar donde siempre acababan, tomando café. Fuera nevaba, la primera nevada de la temporada. Elena miraba los copos caer por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó Ricardo. En que hace un año estaba en Jaén buscando trabajo, sin saber si podría pagar el alquiler del mes siguiente. Y ahora estoy aquí, mirando nevar desde una cocina que parece un quirófano, con un hombre que hace 2 meses me llamó sirvienta y me echó a la calle. La vida es rara, ¿no? Ricardo dejó el café en la mesa. Te llamé sirvienta. Es lo peor que he hecho en mi vida, y la lista es larga. Lucía sonrió. También me dijiste que no tocara a tus hijos. Ricardo se levantó de la silla. Se acercó a ella. Le tomó las manos, aquellas manos que habían modelado pájaros de barro, que habían cocinado tortitas, que habían acariciado las cabezas de sus hijos, que habían devuelto la vida a una casa muerta. Elena, dijo, y su voz era diferente, más suave, más vulnerable de lo que ella le había oído nunca. Has hecho más por mis hijos en 3 meses que yo en 3 años. Has hecho más por mí que cualquier persona en toda mi vida. Me enseñaste a jugar, a llorar, a recordar a Marta sin que me destruyera, a ser padre.
Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, brillantes, expectantes. Y ahora quiero pedirte algo que no tiene nada que ver con un contrato laboral. Quiero pedirte que te quedes. No como niñera, no como empleada. Como familia. Como parte de nosotros. Elena soltó un suspiro tembloroso. Ricardo, yo. Sé que es pronto. Sé que es complicado. Sé que empezamos de la peor manera posible y que te dije cosas que no merecías. Pero quiero intentarlo. Si tú quieres. Elena lo miró durante un instante que duró una eternidad. Después dijo, ¿sabes lo que me dijo Tomás ayer? ¿Qué? Que si yo fuera su madre, él sería el niño más feliz del mundo. Después me preguntó si podía llamarme mamá. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eso dependía de su padre. Ricardo apretó sus manos. Depende de ti, Elena. Solo de ti. Ella sonrió. Una sonrisa que iluminaba más que todas las lámparas de araña de la mansión. Entonces sí, dijo. Me quedo. No como empleada. Como familia. Ricardo la abrazó. No fue un abrazo torpe ni formal. Fue un abrazo de quien ha encontrado puerto después de una tormenta de 3 años. Epílogo. 1 año después. La mansión de la Moraleja seguía en pie, pero había dejado de parecer un museo para convertirse en un hogar. Las paredes del salón estaban cubiertas de fotos, Marta sonriendo desde el pasado, Tomás y Sofía riendo en el presente, Elena y Ricardo en una foto reciente donde los 4 aparecían cubiertos de barro, abrazados, con sonrisas enormes e idénticas. Los muebles de diseño habían sobrevivido pero ahora tenían marcas de uso. Una mancha de pintura en el sofá que nadie se molestaba en limpiar, una esquina del cristal de la mesa pegada con celo después de que Sofía la golpeara con un camión de juguete, cojines desparejados porque los niños construían fortalezas cada fin de semana. La habitación de estudio se había convertido en un taller de arte. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de Tomás, que pintaba cada vez mejor y con más libertad. Su último cuadro, colgado en el lugar de honor sobre la chimenea, mostraba una familia de 5 personas. Un padre, una madre de pelo negro con trenza, un niño, una niña con un conejo de peluche, y una mujer de pelo largo que flotaba sobre ellos como un ángel, sonriendo desde las nubes. Cuando alguien le preguntaba a Tomás quién era la mujer de las nubes, el niño respondía sin dudar, es mi mamá. Nos cuida desde arriba. Y la señora de la trenza es Elena, que nos cuida desde abajo. Tenemos mucha suerte porque tenemos 2 mamás. Sofía había dejado de chuparse el dedo, de golpearse la cabeza, de tener pesadillas. Hablaba sin parar, preguntaba sin parar, reía sin parar. El señor Oreja seguía con ella, pero ya no lo aferraba como un salvavidas, sino que lo llevaba con la despreocupación de quien sabe que tiene cosas mejores a las que agarrarse. Ricardo trabajaba menos y vivía más. Había aprendido a hacer tortitas, aunque seguían saliéndole torcidas. Había aprendido a pintar, aunque sus cielos morados hacían reír a Tomás. Había aprendido a jugar en el barro sin que le importara la ropa. Y había aprendido a hablar de Marta con los niños, a mantenerla viva en los recuerdos, a dejarla ir sin olvidarla. Elena y Ricardo se casaron en primavera, en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión. En el mismo césped donde una vez ella fue despedida por jugar en el barro. Los invitados fueron pocos. Los padres de Elena, que vinieron de Jaén con una cesta de aceite de oliva y lágrimas de alegría, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Tomás y Sofía, que ejercieron de padrino y dama de honor con una solemnidad que duró exactamente hasta el momento de los votos, cuando Sofía se escapó para perseguir una mariposa y Tomás aprovechó para meter el dedo en la tarta nupcial. Nadie los regañó. Ese día, mientras Ricardo miraba a Elena caminar hacia él por el pasillo improvisado de pétalos, con un vestido sencillo y una sonrisa que valía más que todos sus hoteles juntos, sintió la presencia de Marta. No como un dolor, sino como una brisa cálida. Una caricia invisible, un permiso silencioso. Y supo que ella habría aprobado. Que ella habría amado a Elena por salvar a los niños que ella no pudo ver crecer. Última escena. Una tarde de julio. El jardín de la mansión. Ricardo está tumbado en el césped, con la camisa manchada de hierba y una corona de margaritas que Sofía le ha puesto en la cabeza. Elena está a su lado, leyendo un libro con las piernas cruzadas. Tomás pinta sentado bajo el olivo que plantaron juntos en primavera, con la concentración de un artista y los pies descalzos metidos en un cubo de agua fría. Sofía corre en círculos persiguiendo a una lagartija, con el vestido sucio y las rodillas verdes, gritando instrucciones al señor Orejas que descansa apoyado en un tiesto. Ricardo mira a sus hijos y dice, ¿sabéis qué es lo mejor de ser rico? Tomás levanta la vista del cuadro. ¿Los coches? No. La piscina, dice Sofía sin dejar de correr. No. ¿Qué entonces? Pregunta Elena con curiosidad.
Poder permitirme arruinar un traje cada vez que mis hijos quieren jugar en el barro. Elena se ríe. Tomás pone los ojos en blanco. Sofía ignora completamente la conversación porque ha encontrado la lagartija y eso es obviamente más importante que cualquier filosofía paterna. Ricardo cierra los ojos. Siente el sol en la cara, oye las risas de sus hijos, huele el jazmín que Elena plantó en el jardín, el mismo aroma que Marta llevaba siempre en el pelo. Y sonríe. Porque por fin entiende algo que su esposa intentó enseñarle y que él tardó 3 años y una niñera de Jaén en aprender. La casa se limpia, la ropa se lava, el césped vuelve a crecer, pero la infancia no vuelve. Y el barro en las manos de un niño no es suciedad. Es la prueba de que está vivo. Fin.